Mi papá me echó de casa después de que mi madrastra me inculpara de robar los ahorros universitarios de mi hermanastra. Hola, mi padre me contactó recientemente y necesito saber si hice lo correcto o no, ya que muchas personas me han criticado por cómo reaccioné. Para darles un poco de contexto, mi padre y yo no hemos hablado en los últimos 8 años. Tenía 21 años cuando me echó de casa, acababa de graduarme de la universidad y estaba viviendo con mi familia por un par de meses antes de comenzar a trabajar y ahorrar suficiente dinero para mudarme. Mis padres se divorciaron cuando tenía 7 años, y cuando cumplí 17, mi papá comenzó a salir con mi madrastra, Becca. Mi madrastra también había estado casada antes, pero desafortunadamente su esposo había fallecido 6 años antes de que comenzara a salir con mi padre. Ella también tenía una hija de su relación anterior, mi hermanastra Alexa, que era 4 años menor que yo. La primera vez que conocí a Becca y Alexa, tuve una sensación extraña con ellas, como si no estuvieran contentas de conocerme, pero pensé que tal vez solo eran tímidas y no le di mucha importancia. Sin embargo, cuanto más tiempo pasaba con ellas, menos me parecía que les agradara. Después de un año de noviazgo, Becca y Alexa se mudaron con nosotros, pero eso fue el mismo año en que me fui a la universidad, por lo que no pasé mucho tiempo con ellas en casa. Solo veía a mi familia cuando volvía para las vacaciones, y cada vez que volvía, siempre actuaban de manera muy extraña conmigo. Se casaron cuando estaba en mi segundo año, y ni siquiera entonces parecían gustarles. No sé exactamente cómo expresarlo con palabras, pero era como si no apreciaran que estuviera cerca y parecían mucho más felices cuando solo estaban ellas y mi padre. Después de graduarme, cuando volví a casa con la intención de quedarme para ahorrar algo de dinero antes de mudarme definitivamente, decidí hablar con mi padre sobre esto porque no quería vivir en una casa donde me sintiera no bienvenido todo el tiempo. Cuando lo discutí con él, me dijo que solo lo estaba imaginando y que Becca y Alexa me amaban, así que decidí creer lo que decía y volví a casa. Pero en unas pocas semanas se demostró que estaba equivocado, definitivamente no me amaban, y si acaso, en realidad odiaban tenerme cerca. Becca era constantemente fría conmigo y rara vez reconocía mi existencia, y Alexa parecía estar en mi contra y constantemente intentaba irritarme y provocar peleas conmigo. Lo mencioné con mi papá un par de veces, pero como su comportamiento alrededor de él era muy diferente, pensó que solo estaba exagerando la situación y que probablemente solo se estaban acostumbrando a tenerme cerca. Esto continuó durante un par de meses y, por mucho que intentara evitarlas, ellas seguían intentando hacerme la vida difícil. Después de un tiempo, incluso dejé de quejarme con mi padre al respecto porque no tenía sentido. Todo lo que quería era ahorrar suficiente dinero para poder mudarme, pero me echaron de mi casa de manera bastante despectiva porque Becca y Alexa me inculparon de robar los ahorros universitarios de Alexa. Un día, había salido de casa alrededor del mediodía para buscar una casa con un par de amigos porque Becca y Alexa me estaban volviendo loco, y realmente quería mudarme lo antes posible. Volví a casa por la tarde y mi papá ya estaba allí. Parecía extremadamente decepcionado y me dijo que empacara mis cosas y me fuera tan pronto como entré a la casa. No tenía idea de lo que estaba pasando y me tomó por sorpresa. Cuando le pregunté qué estaba pasando, me dijo que nunca había esperado que me convirtiera en una persona tan desesperada y baja, y que nunca pensó que llegaría a tales niveles solo por dinero. No tenía idea de lo que estaba hablando y tenía lágrimas en los ojos porque las cosas que decía eran realmente duras, pero en lugar de intentar hablar conmigo, me dijo que no tenía tiempo para mi actuación y que solo quería que me fuera ahora. Luego, Becca entró en la habitación y comenzó a gritarme por arruinar el futuro de Alexa y afirmó que había hecho todo esto porque no podía soportar que mi padre finalmente hubiera seguido adelante con su vida. Mientras ella gritaba sobre lo que supuestamente había hecho, pude reconstruir la historia y, aparentemente, me estaban acusando de robar dinero de una tarjeta que me habían prestado para emergencias y que, en cambio, había usado para compras de lujo. Becca afirmó que, aparentemente, había ido a verla unas semanas antes y le dije que me estaba quedando sin dinero, por lo que me hizo un usuario adicional en la cuenta donde ella ahorraba dinero para Alexa, pero casi había vaciado la cuenta por completo y ahora no había dinero para que Alexa fuera a la universidad. Aparentemente, había mentido sobre para qué necesitaba el dinero y había comprado varias bolsas, zapatos y ropa nueva de marcas muy caras con el dinero que ella había reservado para su hija. Estaba horrorizado porque nada de esto había sucedido y ella estaba mintiendo descaradamente, así que le dije que me mostrara las pruebas de todo esto y mi papá dijo que no había necesidad de eso porque, aparentemente, habían revisado mi habitación un par de horas antes y ya habían encontrado todo lo que necesitaban para confirmar su historia.
Dijo que habían encontrado todos los artículos que se habían comprado con esa tarjeta escondidos secretamente debajo de mi cama. Por supuesto, cuando le dije a mi padre que ella ni siquiera me había agregado a la tarjeta porque si lo hubiera hecho, yo lo sabría, me dijo que ella me había quitado después de recibir una llamada del banco esa misma mañana. Había tomado unas pocas horas, pero ahora estaba hecho. Y cuando le dije que llamara a las autoridades bancarias para confirmar esto, me dijo que no necesitaba más pruebas para saber que su hija era una persona repugnante y una ladrona. Por mucho que intenté convencerlo de que Becca estaba mintiendo, no me creyó y, eventualmente, tuve que irme. Después de ese día, no tuve ningún contacto con mi padre. Me había mostrado cuáles eran sus prioridades y, después de la forma en que me insultaron, nunca quise volver a contactarlo. Pasé un par de días con un amigo antes de mudarme a mi primer departamento y luché con el dinero durante un par de meses, pero después de eso, pude salir adelante por mi cuenta. Llevo una vida bastante agradable ahora y hasta estoy planeando comprar mi propia casa en un par de meses. Durante 8 años, no he tenido absolutamente ningún contacto con mi padre y he evitado cada evento familiar del lado de mi padre como si fuera la peste porque simplemente nunca quise verlo. Mi madre y yo hemos mantenido el contacto y ella también cortó con mi padre más o menos al mismo tiempo que yo, debido a la forma en que se comportó conmigo, pero ahora ella parece estar tomando partido, lo que me tiene confundido. De todos modos, hace un par de días, mi papá apareció en mi casa y estaba muy curioso por saber qué tenía que decir, así que abrí la puerta para hablar con él y me dijo que había obtenido la dirección de mi madre. Me dijo que estaba allí para disculparse por todo porque solo recientemente descubrió que mi madrastra había inventado todo porque quería que alguien cubriera el fondo universitario de Alexa. Durante años, ella había estado usándolo por su dinero y él no tenía idea porque pensaba que solo estaba apoyando a su familia, pero después de lo que acababa de descubrir de parte de sus suegros, quería que lo perdonara y le diera una oportunidad. Aparentemente, Becca había tenido una pelea con sus padres hace un par de meses y recientemente se habían comunicado con mi padre para informarle la verdad sobre el incidente por el cual me había echado de casa. Así que básicamente, tal como había sospechado, ella había comprado todas esas cosas para sí misma y para su hija, pero las colocó en mi habitación para incriminarme y hacer que pareciera que yo estaba escondiendo cosas por alguna razón. Incluso había hecho que sus padres la llamaran haciéndose pasar por empleados del banco y convencieron a mi papá de que en efecto me había agregado a la tarjeta. La verdadera razón por la que había hecho todo esto era porque ella era la que había vaciado el fondo universitario que su difunto esposo había dejado para Alexa con su estilo de vida extravagante y no quería tener que pedirle a mi padre que cubriera sus gastos porque no quería parecer una cazafortunas y también me odiaba porque pensaba que mi relación con mi padre se interpondría en su camino y por eso siempre me había despreciado. Así es como ideó ese plan para deshacerse de mí y también crear una situación en la que mi padre mismo tendría que ofrecerse a cubrir los gastos universitarios de Alexa, y pudo matar 2 pájaros de un tiro cuando el plan tuvo éxito. Durante 8 años, sus padres no habían dicho nada, pero recientemente, debido a su pelea, decidieron que era finalmente el momento de sacar los trapos sucios del armario y decirle la verdad a mi padre. Me dijo que ya había solicitado el divorcio de ella hace un par de semanas con la ayuda de su antiguo abogado y ahora había venido a reconciliarse conmigo. Dijo que sabía que uno de los padres de mis amigos era un abogado de divorcios muy reputado y ahora quería que cumpliera mi deber como su hija y lo ayudara poniéndolo en contacto con el padre de mi amigo porque Becca y su abogado habían elaborado una petición ridículamente unilateral. Mi papá también quería que hablara con el abogado para que estuviera dispuesto a reducir sus tarifas para él. Era tan absurdo que literalmente me terminé riendo en su cara antes de cerrar la puerta. No podía imaginar que realmente creyera que solo vendría, se disculparía conmigo y luego me pediría ayuda, y todo estaría bien de nuevo. Obviamente, no iba a ayudarlo de ninguna manera, y si quería contratar al padre de mi amigo como abogado, tendría que hacer lo que hace todo el mundo, contactarlo él mismo y pagar el precio que paga todo el mundo. No era mi problema que su antiguo abogado no estuviera dispuesto a llevar este caso porque parecía demasiado complicado y solo quería jubilarse. Así que después de cerrar la puerta en su cara, le dije que se fuera antes de que llamara a la policía. No pensé que hubiera algo más que decir, pero después de eso, mi madre me llamó para informarme que lo que estaba haciendo no era correcto. Honestamente, no tengo idea de por qué está del lado de mi papá de repente, pero me enojé mucho cuando me dijo que no estaba de acuerdo con mi decisión de no ayudarlo. Dijo que todos cometemos errores y que mi papá también era un ser humano normal como nosotros, por lo que no era justo que lo juzgara bajo un estándar irreal y actuara como si no fuera aceptable que cometiera errores solo porque era mi padre.
No era que tuviera un problema con el hecho de que cometió un error al confiar en su esposa, pero mi problema era que confiaba en ella en lugar de en mí, su hija. Y todavía no he olvidado el hecho de que me llamó una persona repugnante y desesperada cuando me echó de la casa. Él me crió, literalmente me conocía, y a pesar de eso pensó que era capaz de hacer algo tan desagradable como lo que se me acusaba. El problema es que, incluso después de 8 años, no solo vino a disculparse, sino a pedirme ayuda. Si no hubiera necesitado mi ayuda, no creo que hubiera aparecido para disculparse. Le tomó 8 años darse cuenta de que había cometido un error, y aquí estaba repitiendo exactamente el tipo de comportamiento por el cual lo odiaba. Intenté explicarle esto a mi madre, pero ella solo seguía diciendo que él había aceptado su culpa, no importaba cuánto tiempo hubiera tardado, y eso contaba para algo, así que en lugar de actuar de esta manera, debería perdonarlo y ser la persona más madura, porque definitivamente debería ayudarlo. El problema es que no creo que pueda ayudarlo, incluso si quisiera, porque lo más probable es que, aunque mi amigo y yo somos muy cercanos, estoy bastante seguro de que podría pedirle que hablara con su padre y trabajara con mi padre, pero no creo que pueda convencerlos de reducir sus costos porque el mejor abogado de divorcios de la ciudad no es barato, así que ¿por qué me comprometería a algo que ni siquiera estoy seguro de poder lograr? Mi madre y yo terminamos discutiendo sobre esto durante aproximadamente media hora y ambas estábamos bastante irritadas la una con la otra al final de la llamada telefónica. Ella simplemente se negó a ver de dónde venía y yo no entendía de qué estaba hablando porque no creo que tuviera sentido. Y ahora tampoco estamos hablando entre nosotras, y me pregunto si cometí un error o no. No creo que lo que hice con mi padre fuera tan incorrecto, pero la reacción de mi madre me está haciendo pensar lo contrario. Actualización 1. Así que he decidido que voy a alejarme de ambos padres. Ustedes en los comentarios tienen razón, no le debo nada a mi padre después de cómo me trató, y el hecho de que se haya disculpado conmigo literalmente semanas después de descubrir la verdad solo demuestra que no se habría disculpado si no hubiera necesitado mi ayuda. Muchas gracias a todos los que comentaron, realmente lo necesitaba. En cuanto a mi madre, realmente no sé qué le ha pasado ni por qué está tomando el lado de mi papá después de años de no hablar con él, pero realmente no quiero averiguar qué está pasando tampoco. En la llamada telefónica, le pregunté si estaba hablando con mi papá y si estaba en contacto con él. Dijo que no. Me dijo que durante los últimos 8 años, después de que me echaron de casa, no había tenido ningún contacto con mi padre, pero él había sido quien se había acercado a ella el día que le cerré la puerta en la cara. Me dijo que él había estado llorando y por eso decidió escucharlo, porque mi padre no es exactamente un hombre muy emocional y es muy difícil hacer que llore, así que quería saber qué estaba pasando que lo había hecho llamarla. Y así fue como se enteró de lo que había sucedido cuando intentó disculparse conmigo. Pero aparte de eso, nunca había hablado con él en los últimos 8 años. Ahora me resulta difícil de creer, ya que estaba exactamente en la misma situación que yo, le resultaría más difícil perdonarlo. Cuando mis padres se divorciaron y continuaron criándome juntos, eran muy buenos amigos, y supongo que este incidente los ha hecho reconectarse o algo así. Sea lo que sea, la reacción de mi madre me hizo darme cuenta de que no me conoce tan bien como pensaba y definitivamente no me entiende, porque si lo hiciera, no se habría enojado conmigo por no perdonar a mi papá instantáneamente. De todos modos, voy a mantenerme alejada de ambos. No va a ser difícil no hablar con mi papá porque lo he estado haciendo durante los últimos 8 años, pero va a ser muy difícil no interactuar con mi madre. Durante varios años, ella ha sido prácticamente la única familia que conocía, y ahora también la he perdido a ella. Me siento mal por ello, pero de nuevo, no hay mucho que pueda hacer. Le daré una semana para que se disculpe por lo que dijo y cómo reaccionó, y si recupera la cordura dentro de ese plazo, será genial, pero si no lo hace, ni siquiera sé qué haré entonces. Puede que tenga que cortarla definitivamente, y solo pensar en eso me pone muy triste, pero no puedo evitarlo, también tengo que cuidar de mí misma. Actualización 2. Está bien, aún no ha pasado una semana, pero mi mamá me contactó. Desafortunadamente, no fue para disculparse. No la había bloqueado en nada porque quería ver si iba a hablar conmigo o no, y lo hizo. Me envió un mensaje de texto ayer preguntando si podía visitarme y hablar conmigo en persona porque pensaba que sería mejor aclarar las cosas personalmente. Acepté que me visitara porque también quería arreglar las cosas con ella, y honestamente pensé que iba a disculparse. Así que cuando vino, fui muy amable con ella y todo. Empezó diciéndome que había estado pensando en la última conversación que tuvimos y que tal vez no había intentado entenderme tan bien, por lo que estaba allí para darle otra oportunidad a esa conversación.
Pensé que era un poco raro que me pidiera repetir lo mismo, pero lo hice, esperando que eso la ayudara a entender de dónde venía y luego tal vez le resultaría más fácil disculparse conmigo para que pudiéramos terminar con esto de una vez por todas. Pero después de que terminé de explicar mis sentimientos sobre toda esta situación, me dijo que ahora que habíamos discutido esto con calma, quería que tuviera la misma conversación con mi padre porque sabía que yo era capaz de responder con dignidad en lugar de cerrar puertas de golpe, y mi papá merecía una explicación de todo, porque incluso cuando pensaba que había robado el dinero de Becca, no llamó a la policía y hasta convenció a Becca de hacer lo mismo. No importa que todo estuviera inventado, lo que importa es que intentó lo mejor para protegerme incluso cuando pensaba que había hecho algo malo, así que lo mínimo que podía hacer era darle una oportunidad de hablar conmigo. Ella dijo que sabía que había criado a una hija que tenía un buen corazón y que no diría que no a esto, pero le dije que no me conocía tan bien como pensaba y que no tenía perdón en mi corazón para mi padre porque me había tratado como basura en el pasado y no le debía nada, ni siquiera una explicación. Estaba muy molesta de que, después de todo esto, no se hubiera disculpado conmigo, así que le dije que después de esto solo debería contactarme si quería disculparse, y si no, no quería hablar con ella. Pero luego empezó a inquietarse y dijo que no debería actuar de esta manera porque al final del día, la familia es todo lo que tenemos, y si ni siquiera podemos confiar en ellos para que nos perdonen cuando estamos equivocados, entonces será una existencia miserable para nosotros. Pensé que era solo un montón de tonterías y le dije que no quería hablar con ella ni discutir esto más, así que le pedí que se fuera. Fue entonces cuando finalmente me dijo que no podía irse porque le había prometido a mi padre que me haría hablar con él, y a menos que le dijera que hablaría con él al menos una vez, no podía irse porque tenía que cumplir sus promesas y realmente quería que arreglara las cosas con mi papá. Afirmó que no quería perderme y que sentía mucho que yo sintiera que ambos padres me habían defraudado, pero que al final, ellos eran mis padres y debía perdonarlos porque las pocas cosas que habían hecho mal no eran nada en comparación con todo lo que habían hecho bien en el pasado, y eso contaba para algo. Pensé que era ridículo que dijera eso y le dije que era su error haber hecho promesas a mi padre que ni siquiera sabía si podía cumplir, y que no era mi responsabilidad asegurarme de que pudiera mantener su palabra. Le pedí que se fuera una vez más, pero luego finalmente me dijo que no podía porque mi papá estaba sentado afuera en el auto y estaba esperando que lo llamaran adentro, y ella no quería decepcionarlo. Fue entonces cuando finalmente exploté y comencé a gritarle a mi madre porque esto era una violación grave. Le había dejado muy claro que no quería hablar con mi padre, y ella se había tomado la libertad de traerlo aquí, convencida de que podía hacerme cambiar de opinión. Por supuesto, perdí los estribos y comencé a gritarle. Le dije que era una madre terrible y que estaba harta de ella. Comenzó a llorar, pero no me importó porque estaba furiosa. Seguí diciéndole que se fuera y ella seguía diciendo que lo sentía por todo esto, pero no estaba de humor para escucharlo. Finalmente se fue después de unos 15 minutos de discusión y mientras se iba, le grité que si ella o mi padre volvían, me aseguraría de llamar a la policía. Luego la bloqueé y creo que voy a hablar con un abogado sobre cómo obtener una orden de protección contra estas personas si deciden visitarme de nuevo. Actualización 3. De acuerdo, algo literalmente loco sucedió hoy y ni siquiera sé cómo hablar con alguien sobre esto, y por eso estoy aquí para hablar sobre ello porque realmente necesito desahogarme. Así que hoy estaba en casa porque tenía el día libre y planeaba no hacer nada, pero entonces Becca y Alexa aparecieron, y eso ni siquiera es lo más loco que sucedió hoy. Por supuesto, cuando me di cuenta de que estaban afuera de mi puerta, me enfurecí y les dije que se alejaran de inmediato, y hasta marqué el número para llamar a la policía, pero Becca me dijo que no estaba allí para acosarme, sino para decirme la verdad sobre mi padre y por qué exactamente necesitaba mi ayuda. Ella seguía siendo tan desagradable y grosera como antes, y fue bueno saber que no había cambiado en 8 años, pero inicialmente no tenía ningún interés en hablar con ella, así que le dije que lo que fuera que tuviera que decir, no me interesaba. Pero luego dijo que definitivamente estaría interesada si supiera de qué se trataba y me daría una explicación de por qué mi madre estaba de repente del lado de mi papá después de no haber hablado con él durante años, supuestamente. No voy a mentir, eso me sorprendió porque no pensé que ella supiera nada de esto y realmente quería saber qué estaba pasando, así que después de deliberar un poco, la invité a entrar, pero ella se negó a siquiera entrar a mi casa y dijo que solo estaba allí para decirme la verdad y luego se iría con su hija parada justo afuera de mi puerta. Me dijo que hace un par de semanas sus padres habían revelado la verdad sobre el incidente que había ocurrido hace 8 años a mi padre y tuvieron una gran pelea por eso y él decidió ir por el divorcio.
La razón por la que había estado peleando con sus padres era porque dejó de enviarles dinero cada mes como solía hacer porque ni siquiera mi padre le estaba dando la asignación que ella quería y se volvió un poco demasiado codiciosa, por si alguien quería saber exactamente de qué estaban discutiendo. Y debido a que mi padre había reducido su asignación sin una explicación, decidió hacer un poco de investigación y descubrió que mi papá estaba teniendo una aventura con mi madre, y se dio cuenta de que probablemente estaba planeando dejarla, por lo que había estado ahorrando dinero. Así que decidió quedarse con él y luego solicitar el divorcio en sus propios términos eventualmente, pero antes de que pudiera hacer eso, mi papá descubrió la verdad y toda su pelea ocurrió, y ambos descubrieron las verdaderas intenciones del otro. En circunstancias normales, habría sido muy fácil para mi papá terminar este matrimonio sin darle nada a Becca, pero como también había estado engañándola y había sido infiel a ella, y Becca no había trabajado en los últimos 10 años, ella redactó una petición que la beneficiaría y él no estaba de acuerdo con eso, por lo que estaban peleando a capa y espada en este momento. La razón por la que me estaba contando todo esto era porque hace un par de días, aparentemente, mi padre la había amenazado por teléfono y le dijo que se echara atrás porque yo, aparentemente, iba a ponerlo en contacto con el abogado de divorcios y luego ella estaría arruinada. Obviamente, estaba mintiendo, pero Becca no quería correr ese riesgo, así que vino a contarme la verdad. Literalmente, estaba en shock de que todo esto estuviera sucediendo, pero de alguna manera, me alegraba finalmente tener una explicación de por qué mi madre había estado actuando tan extraña con respecto a mi padre. Una vez que Becca me contó todo, me dijo que dependía de mí si quería ayudar a mi papá o no, y luego se fue. Por primera vez en su vida, ella había sido de alguna utilidad real para mí y estoy agradecida con ella. Después de esto, no hay manera de que vuelva a mantener contacto con mis padres. No puedo creer que mi madre intentara manipularme para que creyera que mi papá merecía una segunda oportunidad por sus propias razones egoístas. Mis padres realmente son una pareja hecha en el infierno, definitivamente pertenecen el uno al otro y me alegra no estar en su vida más. Voy a vivir sola ahora y me gustaría agradecer a mi buena estrella por haber tenido el buen sentido de no involucrarme con ninguno de ellos. Actualización 4. Hola, han pasado un par de meses desde que publiqué aquí y la gente quería saber cómo me estaba yendo, así que me va bastante bien y estoy bastante feliz por mi cuenta. Ocasionalmente extraño a mi madre, pero luego me recuerdo a mí misma cómo me traicionó y luego es un poco más fácil para mí lidiar con su ausencia. Escuché de un par de parientes que mi papá ahora está de nuevo con mi madre y que su divorcio se finalizó hace unas semanas. No sé exactamente qué perdió en el divorcio y no estoy interesada en saberlo tampoco. Algunos de mis parientes han sido invitados a la boda de mis padres en un par de semanas. Querían que supiera sobre ello en caso de que quisiera presentarme y arreglar las cosas con ellos, pero realmente no me importa y definitivamente no quiero arreglar nada con ellos. Estoy más feliz y mejor sola, así que así es como va la vida en este momento y estoy bastante contenta.